grandemente, agradecemos su sintonía y pues aquí siempre con la disposición de poder hablarle acerca de la palabra del Señor. Como siempre les saluda nuestro hermano Johnny Bulnes y nuestro hermano José Quiroz, ¿verdad? Aquí estamos en la disposición como cada domingo por la noche de hablarle acerca de la doctrina del Señor, del mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Basado únicamente en las Escrituras. Por lo tanto, le pedimos como siempre de que usted pueda tener en su hogar su Biblia a mano y que también pueda tener una libreta de apuntes. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que es acerca de la gracia. Vamos a estarlo desarrollando poco a poco. El encargado de desarrollar el tema en esta noche va a ser nuestro hermano Johnny Bulnes. Así que le pedimos su atención y pues vamos a dar a nuestro hermano Johnny en esta noche. Buenas noches, queridos televidentes, hermanos, y a todos aquellos que nos ven. Le damos gracias al Señor porque nos permite otro domingo más estar aquí, podernos dirigir a ustedes, llegar a la intimidad de su hogar a través de la señal de televisión, de este canal. Damos gracias al Señor por eso, porque nos permite hablar de su palabra. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, querido televidente. Quiero que usted pues ponga mucha atención para que usted pues pueda comprender qué es lo que nosotros queremos transmitirle en esta noche. Vamos a hablar acerca de la gracia del Señor, vamos a hablar un poco acerca de la fe y queremos pues que usted analice lo que la Escritura nos va a enseñar en esta noche. Al considerar el tema de la gracia, vamos a considerar este tema. Me parece que el lugar de inicio es un recordatorio para nosotros de la condición humana. Cuando hablamos de la gracia, primero hay que ver cuál es la condición humana, en qué condición está el ser humano delante del Señor. Según la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, en Romanos capítulo 3, versículo 23, la palabra del Señor nos dice a nosotros en la Escritura. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra del Señor, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La condición humana es que debido al pecado, todo ser humano está destituido de la gloria del Señor. En el libro de Isaías se enseñó desde la antigüedad que el pecado separa al hombre de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Dice que las iniquidades, las rebeliones del pueblo habían causado división entre Dios y los israelitas. El pecado causa división, divide al ser humano de Dios. Para el apóstol Pablo, la condición humana es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Esa es nuestra condición. La condición en la cual muchos seres humanos están es que están destituidos de la gloria de Dios, producto de su pecado. Ahora bien, también es interesante recalcar y hacer ver que la remisión del pecado no está separada a la remisión o a la sangre. Por ejemplo, en el libro de los Romanos capítulo 9, quiero que usted apunte ahí en su casa o usted escuche muy bien lo que la Escritura dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La condición del ser humano es que debido al pecado está destituido de la gloria del Señor. Pero por la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, ahora nosotros podemos ser limpios del pecado. En la carta de Juan se enseña que después de que nosotros como cristianos, si pecamos, podemos acercarnos al Señor en oración, podemos confesar nuestro pecado y la sangre nos limpia. La sangre del Señor nos limpia de nuestro pecado. La sangre del Señor es lo único que existe en el universo capaz de poder quitar la mancha del pecado del ser humano. O sea, con la sangre del Señor Jesucristo, el ser humano puede quedar limpio de pecado. Entonces, ¿cuál es la condición humana? La condición humana es que estamos separados del Señor por causa del pecado, pero a la misma vez, por el Señor Jesucristo, nosotros podemos ser salvos. Por la sangre del Señor nosotros podemos
podemos ser limpios. Desde el Antiguo Testamento Dios se mostró como alguien que perdona, como alguien que es bondadoso y que es capaz de perdonar transgresiones, iniquidad y pecado. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 14, Éxodo capítulo 34, versículo 6, Éxodo capítulo 34, vamos a leer la escritura en este texto, Éxodo capítulo 34, versículo 6 y 7, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso es lo que hace el Señor. El Señor perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios, nuestro Padre Celestial, no quiere que el impío muera. No quiere que el pecador muera en la condición en la cual muchos se encuentran hoy. Es la condición de pecado, en una vida pecaminosa, una vida que está alejada del Señor. Dios no quiere que las personas mueran en esa condición. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, se nos detalla precisamente esta intención que Dios tiene, o este deseo que el Señor tiene. ¿Cuál deseo? De que la gente abandone su mal camino, que la gente abandone el pecado y que se arrepienta y que siga lo bueno, que haga lo que es correcto, porque Dios no quiere que el impío muera en su condición de pecado. Dios no quiere que el impío muera en un mal camino, porque Dios quiere salvarlo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perdonador. Dios lo quiere perdonar. Dios quiere salvar a todo aquel que está en una condición que lo excluye de la gloria del Señor. Entonces, en esta pequeña introducción, básicamente nos sirve a nosotros para sentar las bases de que todo ser humano, producto del pecado, está destituido de la gloria del Señor y que necesita estar a cuentas con Dios. ¿Qué le parece, hermano Quiroz? Así es, pues cada ser humano, por así decirlo, pues como decía el versículo de Romanos, pues que todos los hombres han pecado y por lo tanto pues el resultado del pecado pues es la destitución de la gloria de Dios. Entonces al final el resultado del pecado es la muerte. Entonces a raíz de eso es que Dios quiere librarnos, ¿verdad? De esa muerte, no de la muerte física, sino de la muerte espiritual. De eso es lo que Dios quiere librarnos, quiere librarnos del pecado, porque la persona pues si sigue en pecado, aunque la persona piense de que no está mal, pero si la persona sigue pecando, pues los resultados van a ser una eternidad en el infierno. Entonces eso es lo que Dios quiere evitar, ¿verdad? El interés del Señor no es castigar al ser humano, sino que el interés del Señor es brindarle la salvación al ser humano. Pero para esto pues vamos a ver de que el ser humano va a tener que poner de su parte también. Entonces no es simplemente que Dios quiera y el ser humano pues no va a hacer nada. Eso, hermano. Lo interesante de esto, y ahora vamos a desarrollar el primer punto de este estudio, de este estudio de esta noche, y es que hay una diferencia, querido televidente. Yo creo que usted la entienda muy claramente. Mire, existe una diferencia entre la fe y la fe sola. Cuando alguien leyó este versículo que está en Romanos capítulo 3, versículo 28, dice: y concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Alguien añadió a este versículo y añadió por la fe sola, y le agregó esa palabra al versículo. Entonces dice, y empezaron a enseñar esta doctrina de que el ser humano necesita solo la fe sola. Entonces, cuando usted piensa que usted solo necesita fe, que usted solo necesita creer, que usted no necesita nada más para salvarse, entonces hay un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los escritores del Nuevo Testamento no ven conflicto entre la salvación por gracia y la necesidad de una fe obediente.
Lo que nosotros enseñamos es que nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Nuestra condición antes de venir al Señor es una condición que lo lleva a uno a la perdición. Pero cuando somos salvos por la gracia del Señor, pero también somos salvos porque hemos tenido una fe obediente, hemos obedecido el Evangelio. No solamente hemos creído, no solamente hemos hecho una oración, no solamente hemos confesado con nuestra boca, no, nosotros hemos creído, hemos tenido una fe obediente. Y eso es lo que los escritores del Nuevo Testamento enseñaron. No solamente enseñaron una fe sola, sino que enseñaron que somos salvos por la gracia, pero que también el ser humano necesita tener una fe obediente. Entonces, querido hermano, querido televidente, usted que nos escucha, yo le quiero decir que usted puede ser salvo por la gracia del Señor. Y usted es salvo, usted puede ser salvo por la gracia del Señor, pero usted necesita tener una fe obediente. Usted necesita obedecer al Señor. No solamente basta con creer que Él existe, o que Él es bueno, o que creer que Dios es amor, o que Dios es así o así o así. No, Dios quiere que todo ser humano sea un ser humano obediente, y eso es lo que el Señor está pidiendo. Y en el Nuevo Testamento eso fue lo que se nos enseñó. No solo se enseñó a tener una fe sola, no, eso fue agregado mucho tiempo después. En las páginas del Nuevo Testamento no existe tal cosa. Ahora bien, ¿cómo vamos a ver esto? Bueno, vamos a empezar en Hebreos capítulo 5 versículo 9. En Hebreos 5 versículo 9, usted se va a dar cuenta lo que el escritor de los Hebreos nos quiere transmitir a nosotros. Y dice el escritor de los Hebreos, Hebreos 5 versículo 9, dice: y habiendo sido perfeccionado, el Señor Jesucristo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que el Señor Jesucristo es el autor de eterna salvación. ¿Para quién? Ahí dice, solo para los que han creído. No, dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere obediencia. O sea, querido televidente, el Señor no solo quiere que nosotros tengamos ciertos pensamientos o ciertas creencias en nuestra mente. El Señor espera de nosotros obediencia. Dice otra vez el texto, Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces eso está ahí en Hebreos capítulo 5 versículo 9. Fue lo mismo que el apóstol Pedro le dijo a aquella gente en el día de Pentecostés. Mira, hermano Quiroz, que cuando en el día de Pentecostés estaban reunidos judíos de todas las naciones bajo el cielo, y después de que el apóstol Pedro les dijo a ellos que ellos habían asesinado al autor de la vida, ellos habían quitado la vida al Señor Jesucristo, dice la Escritura que ellos se compungieron de corazón. Y una vez que ellos hicieron esto, le hicieron una pregunta que es la pregunta de los siglos. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y Pedro les dijo a toda aquella multitud que los estaba escuchando, les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Eso fue lo que Pedro les dijo. Mire que Pedro no le dice, no, es suficiente con que ustedes crean. Es suficiente con que ustedes tengan pensamientos en su mente acerca de Dios, y con eso ya es suficiente. No, Pedro les dijo, Hechos capítulo 2, y esto es bien interesante porque, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro a esta pregunta? Esta pregunta que hicieron ellos, varones, ¿qué haremos? Dice Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntase, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire usted, mire lo que Pedro le dijo a aquella gente que estaba reunida el día de Pentecostés. Cuando esta gente le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso está en Hechos 2, versículo 37. Pedro les dijo, la respuesta de Pedro fue, arrepiéntanse y bautícense. Pedro no les dijo, miren, solo es necesario que ustedes crean, con que tengan fe es suficiente. No fue lo que Pedro enseñó. No, Pedro enseñó que ellos en ese momento necesitaban arrepentirse.
y que no solamente necesitaban arrepentirse, sino que también ellos necesitaban bautizarse para el perdón de los pecados y que recibieran el don del Espíritu Santo. Eso fue lo que Pedro les enseñó. Y es bien interesante porque en el libro de los Hebreos que leímos anteriormente, capítulo 5, versículo 9, dice que Jesús es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y precisamente lo que Pedro les está diciendo a toda esta gente, a todas estas personas en el día de Pentecostés, es precisamente lo que Cristo le enseñó a Pedro para que Pedro le enseñara esto a la gente después. Y es lo que Pedro está haciendo. El Señor Jesucristo les dijo allá en el capítulo 16 de Marcos: vayan por todo el mundo y predican el Evangelio. A todo aquel que cree y se bautice será salvo, mas el que no crea será condenado. Entonces vino el Señor y le dijo a Pedro qué era lo que tenía que decirle a la gente. El Señor no le dijo a Pedro: mira, Pedro, con que crean y tengan fe, solamente eso es suficiente para que ellos sean salvos. No. Vino el Señor Jesucristo y les dijo: el que creyera en el Evangelio. Mucha gente hoy no sabe qué es el Evangelio. Le pregunta a uno: ¿y qué es el Evangelio? Y le dice: no, pues el Evangelio son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, esos son los Evangelios. Son las narraciones de la vida, obra de nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen: es el poder de Dios para salvación. Correcto, el Evangelio es el poder de Dios. Pero ¿qué es? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Usted tiene que creer, escuche bien, usted tiene que creer que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó según las Escrituras. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. Cuando usted cree en el Evangelio, cuando usted cree que Cristo murió por sus pecados, cuando usted cree que Cristo fue sepultado y cuando usted cree que Cristo resucitó, y usted tiene una fe genuina en esto, entonces usted ha creído en el Evangelio. Después de creer, no basta solo con esto. Después de creer, usted tiene que bautizarse, porque en el bautismo también es una analogía del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Uno decide morir, uno es sepultado y uno resucita para andar en vida nueva, como dice Romanos capítulo 6. Entonces el Evangelio y el bautismo tienen esta similitud. Entonces cuando una persona cree en el Evangelio y obedece el Evangelio y persevera en el Evangelio, como lo enseñó el apóstol Pablo, entonces es una persona que está haciendo lo que el Señor ha mandado. Los varones que estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés preguntaron: varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse. Eso es sumamente importante. Arrepiéntanse y bautícense. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ahora bien, en Hechos capítulo 15, versículo 11, se nos narra a nosotros otras palabras. Hechos capítulo 15, versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Dijeron los judíos: bueno, nosotros creemos que igual los gentiles van a ser salvos por la gracia del Señor Jesús, igual como lo somos nosotros. Tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor. Así de sencillo. Ahora bien, fue Pedro quien también nos amonestó en su epístola que debíamos crecer en la gracia. Segunda de Pedro 3:18 enseña que uno debe crecer en la gracia. Y quien escribió que el bautismo que ahora no salva, lo volvió a escribir Pedro. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. El apóstol Pedro, que recibió la enseñanza directa del Señor Jesucristo, él enseñó en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21: el bautismo que corresponde a esto ahora a usted y a mí nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dice el apóstol Pedro que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Muchos le quitan la letra S para enseñar que el bautismo no salva, porque para ellos el bautismo no salva, porque simple y sencillamente con que usted tenga fe ya es suficiente. Pero no es lo que las Escrituras enseñan.
Las Escrituras enseñan que usted tiene que creer en el Evangelio y usted tiene que bautizarse, usted tiene que arrepentirse. Y como dice aquí el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora bien, después del bautismo, usted y yo no se nos han quitado las inmundicias de la carne, sino que tenemos una aspiración a una nueva conciencia. Pero como usted logrará ver, quien escribió esto fue el apóstol Pedro, que el bautismo nos salva. Y mientras el apóstol Pablo en este contexto de 1 de Pedro 3:21 hace una comparación con el diluvio. En el diluvio Noé predicó durante mucho tiempo, pero mucha gente hizo caso omiso al mensaje de salvación que Noé predicaba. Noé predicaba y decía que vendría un diluvio, entonces la gente no creyó al mensaje de Noé, sino que ignoró el mensaje, pero se dieron cuenta de que realmente lo que predicaba Noé era cierto, y cuando tal vez ya quisieron entrar al arca, ya era demasiado tarde porque Dios ya había cerrado la puerta. Y en esa ocasión, dice la Escritura, que solo fueron salvos 8 personas en ese momento. Solo 8 personas se salvaron en el diluvio. Entonces, el apóstol Pedro está haciendo una comparación que ahora el bautismo igual nos salva. Nos salva a usted y a mí, pero hay que obedecer. No hay ninguna contradicción entre la gracia del Señor y la fe obediente, hermano. Así es, muy importante recordar, mencionar también de que la palabra gracia pues tiene un significado como tal, entonces que significa favor inmerecido, ¿verdad? Entonces recordemos de que cada uno de nosotros pecamos y no es que nosotros como seres humanos merezcamos la salvación, para nada. Nosotros no merecemos la salvación bajo ningún término por nuestros propios méritos, sino que Dios, lleno de bondad, ahora nosotros somos partícipes, tenemos la oportunidad de ser partícipes de la gracia del Señor, de ese favor inmerecido, de ese don inmerecido, entonces de parte de Dios. Pero lo que pasa, hermano Johnny, es que de repente pues hay personas que tienen el pensamiento de decir, no, con que yo creo en Dios es suficiente. Entonces lo importante es eso, yo creo en Dios y pues con eso me basta, me quedo aquí en la casa y sigo viviendo mi vida, y lo importante es creer en Dios. Entonces y tratan de mezclar algunos versículos de la Biblia, no, que yo tengo fe, la Biblia dice que hay que tener fe como un grano de mostaza, etcétera, y comienzan a mencionar. A raíz de esto, no únicamente algunas personas tienen esta filosofía de pensamiento, esta forma doctrinal de pensar, sino que también en algunas iglesias se enseña ese tipo de cuestiones, entonces donde le dicen a los miembros, usted tenga fe, entonces usted por fe, y es ahí donde van arreglando cada una de las cosas. De repente una persona ya está en su lecho de muerte y le dice, usted tiene fe que el Señor lo va a salvar, le dice. Entonces viene la persona, sí, yo tengo fe, pues muérase tranquilo porque usted va a ir al cielo con el Señor por el simple hecho, ¿verdad?, de tener fe. Cada uno de esos aspectos no los menciona la Biblia de esa manera, ¿verdad? Entonces, está bien, todos tenemos que tener fe, pero no tiene que ser una fe muerta, no tiene que ser una fe sola, sino que esa fe tiene que ir acompañada de acciones. Y cuando me refiero a acciones, no me refiero a que usted tiene que dar dinero, no me refiero a que usted tiene que ir y necesariamente hacer obras, sino que lo principal es tener fe y que esa misma fe sirva para la obediencia, de la misma manera como sirvió en Hechos capítulo 2. Entonces las personas preguntaron qué es lo que debían hacer, entonces desde ese momento las personas tenían fe como tal. Entonces, ahora bien, cuando Pedro les dice lo que tienen que hacer, resulta que hay 3,000 personas que obedecen. Entonces, ese es el accionar la fe. Entonces, eso es tener una fe activa, no una fe muerta. Entonces, pero volvemos al punto. Lamentablemente, pues las personas hoy en día piensan, no, con que yo crea en Dios, con que yo tenga fe, pues simple y sencillamente lo estoy haciendo bien. Y no es así. Hay un versículo en la Biblia que dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, mire, si el ser humano simplemente dice creer en Dios, pero no tiembla, ni busca la manera como obedecerle, ni le tiene temor a Dios, sino que simplemente cree en Dios. Entonces, si hablamos de creer, pues si consultáramos a cada una de las personas dentro de la humanidad, muy probablemente pues todas nos van a decir que ellos creen en Dios. La persona que anda en borracheras,
la persona que anda en adulterio, el asesino, el violador, todos van a decir que ellos creen en un Dios. Entonces, pero la pregunta es, ¿será que simplemente porque el asesino, el borracho, cualquier tipo de persona que cometa cualquier tipo de pecado, cree en Dios, será que eso es suficiente para poder salvarse? Y la respuesta pues obviamente es no. Entonces, porque si fuese así, pues yo pienso pues de que nadie obedecería a Dios, sino que simplemente toda la humanidad pensar, bueno, nosotros creemos en Dios y con eso es suficiente. No es así. Es necesario que la fe vaya acompañada de acciones. Si estas 3.000 personas únicamente hubiesen tenido fe en Jesús y no se hubiesen arrepentido y no se hubiesen bautizado, no hubiesen sido salvas, sus pecados no hubiesen sido perdonados, no hubiesen recibido el Espíritu Santo y mucho menos hubiesen sido añadidos a la iglesia del Señor. Mano John. Bueno, entonces queda claro, querido televidente, en este primer punto, que es muy importante entender que la fe no es una fe sin acción. Usted tiene que actuar, o sea, usted tiene que, somos salvos por la gracia del Señor, sí, es algo inmerecido, nosotros no merecemos ser salvos, pero el Señor por su gracia ha decidido así salvarnos. Él ha decidido por su gran amor darnos la oportunidad de estar con Él, de vivir con Él en la eternidad. Pero usted no necesita o usted no basta con que usted solo crea y diga, no, si yo creo que Dios es bueno y no creo que Dios me condene, no creo yo que Dios me vaya a mandar a mí al infierno porque yo soy una buena persona. Como iniciamos nosotros nuestro estudio, para el apóstol Pablo, toda persona está destituida de la gloria de Dios por causa del pecado. Nosotros no podemos autojustificarnos a nosotros mismos, porque quien determina si es salvo o no es el Señor. Ahora bien, pero por la obediencia a la fe, nosotros podemos decir, usted está haciendo lo correcto, usted está haciendo lo que el Señor ha mandado, y eso a nosotros nos da seguridad de que obtendremos el galardón o la corona de vida si nosotros pues nos esforzamos por hacer lo que el Señor ha mandado. Mucha gente dice, no, o sea, usted ya es salvo y una vez que usted ha sido salvo siempre va a ser salvo. Entonces no tendría sentido muchos versículos en la Biblia que nos mandan a nosotros que no nos dejemos de congregar, porque si yo no tengo yo la posibilidad de perderme, entonces no importa si voy o no voy a la iglesia, o sea, no importa. No importa si yo ando en adulterio, porque igual me voy a salvar. Muchos dicen, no, es que si alguien creyó o hizo la oración para salvarse, pero después está en adulterio, es que la verdad nunca fue cristiano. Bueno, no creo que el ser humano tenga la capacidad de determinar quién sí es cristiano y quién no, pero la cuestión está en que la Biblia dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer precisamente para ser salvos. Ahora bien, vamos a darle otro caso, otro ejemplo. Va a ser nuestro punto 2 que vamos a desarrollar. El apóstol Pablo, como ustedes conocen, ustedes saben, el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que más trabajó. Fue uno de los apóstoles que más se esforzó por predicar el evangelio. No solamente lo hizo en un continente, sino que lo hizo en varios continentes. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de predicar el evangelio. Estuvo en Asia, estuvo en Europa. El apóstol pues se movilizó de un lugar a otro, caminando, viajando largas distancias para poder llevar el mensaje de salvación a cuanta gente él pudiera. Y dice el apóstol Pablo que todo lo que él era por la gracia del Señor. Todo lo que él era por la gracia del Señor. Pero el mismo apóstol Pablo dice cuando él se convirtió, como ustedes saben, queridos televidentes, el apóstol Pablo un tiempo no era cristiano y cuando él no era cristiano, tenía autoridad de los sumos sacerdotes para ir aún a las ciudades extranjeras y ir y apresar a todo aquel que profesaba la fe en el Señor Jesucristo, y él pues como él mismo lo relata, los obligaba a blasfemar, y él pues tenía esta misión. Cuando él iba para Damasco, el apóstol pues tuvo un encuentro con el Señor, y después de que platicaron con el Señor le dijo que él se convertiría en un instrumento de él.
se le dio la instrucción de que entrara a la ciudad. El apóstol Pablo pues fue llevado de la mano debido a que por la visión que había tenido había quedado ciego. El apóstol pues tomado de la mano es llevado a la ciudad de Damasco, está en un lugar, tiene 3 días sin ver, tiene 3 días en ayuno, y el Señor Jesucristo le dice a un discípulo que estaba en esta ciudad llamado Ananías, le dice que fuera donde el apóstol Pablo. Ananías pues reconoce quién es él, tal vez al principio pudo haber tenido hasta miedo, sabiendo lo que el apóstol Pablo le hacía a los cristianos, pero el Señor le dice que no, que más bien él lo está esperando. Ananías llega donde está el apóstol Pablo, lo encuentra, y dice Hechos capítulo 22, versículo 16, algo muy interesante. Dice Hechos capítulo 22, versículo 16, dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 22, versículo 16, dice la palabra: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados, invocando su nombre. Mira Ananías y le dice al apóstol Pablo: mira Pablo, no te detengas, Pablo. Levántate y bautízate, lavando tus pecados, invocando su nombre. El apóstol Pablo ya tenía fe, ya se había encontrado con el Señor. El apóstol Pablo ya sabía a quién tenía que servir. El apóstol Pablo ya sabía del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ya tiene fe. No podemos dudar que en este momento, en la vida del apóstol Pablo, después de haber tenido ese encuentro con el Señor, no podemos negar y decir que el apóstol no tenía fe. Claro que ya tenía fe. Claro que ya sabía quién era el Señor. El Señor le dijo: yo soy a quien tú persigues, Pablo. El apóstol Pablo sabía quién era el Señor Jesucristo. Y escuchó de él también los planes que tenía Dios con él. Pero cuando llega Ananías, no le dice: mira Pablo, ya es suficiente con que creas. Ya has creído y eso ya es suficiente. No, Ananías le dice al apóstol Pablo que no se detuviera, que se levantara y que se bautizara para que se lavaran sus pecados. Dice: levántate y bautiza y lava tus pecados. El apóstol Pablo tuvo que ser bautizado para que sus pecados fueran lavados. ¿Nota usted eso? Pablo, el apóstol Pablo, escribió sobre la gracia de Dios, pero también escribió sobre el ser sepultados con Cristo en el bautismo para muerte. Mira lo que dice Romanos 6. Usted va a Romanos, capítulo 6, versículo 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El apóstol Pablo entendió que en el bautismo es como que nosotros estemos sepultados. Entonces Ananías le dijo a Pablo: Pablo, levántate y bautiza, lava tus pecados. Hasta ese momento en el cual el apóstol Pablo está ahí, sus pecados no han sido lavados. Fueron lavados hasta después del bautismo. Porque el apóstol Pablo entiende que es en el bautismo donde somos sepultados. Y es después del bautismo, después de que salimos de las aguas, después de haber sido sepultados en las aguas y salimos de ellas, es que hemos quedado limpios. No solamente por la gracia del Señor, sino por la fe obediente, porque hemos obedecido al mandamiento del Señor, que dijo que nosotros fuéramos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces en ese momento el apóstol Pablo pues recibe el perdón de sus pecados. El apóstol Pablo también escribió en Efesios capítulo 2, y esto es bien interesante porque de aquí se agarra mucho. Dice Efesios 2 versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos. Eso es cierto.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros somos salvos por la gracia, correcto, por medio de la fe. Ahora bien, lo interesante que usted puede observar es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 19, versículo 5, cuando se nos narra el apóstol Pablo estando allá en Éfeso, vamos a ir a Hechos capítulo 19, versículo 5, donde están Hechos 19, sí, dice que habían sido bautizados, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Aquellos hombres que habían sido solo bautizados con el bautismo de Juan, cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, Hechos capítulo 19, y el apóstol Pablo les explicó, se habían recibido el Espíritu cuando fueron bautizados. Ellos les dijo, pero nosotros no hemos recibido ningún Espíritu, porque nosotros solo fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explica, no, hay un bautismo, es el bautismo que el Señor Jesucristo mandó. Y dice el verso 5, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, aún aquellos a los cuales el apóstol Pablo les escribió que son salvos por la gracia, por medio de la fe, estos también obedecieron la fe cuando Pablo les dijo que era necesario bautizarse, porque el apóstol Pablo pues bautizaron a todas estas personas que estaban ahí en la ciudad de Éfeso cuando la iglesia comenzó en esta ciudad. ¿Qué le parece? Así es, hermano. Quiero leer unos versículos donde también pues estas personas tratan de tomar estos versículos o este versículo a su conveniencia. En Hechos capítulo 16, versos 30 y 31, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es uno de los versículos favoritos que muchas personas toman para decir, no, pero es que mire que ahí lo que dice que hay que hacer para ser salvo es nada más creer en el Señor Jesucristo y pues yo y mi casa vamos a ser salvos. Entonces, pero no leen el resto de los versículos, el resto de la historia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, si usted observa, si usted leyó con nosotros, si usted está viendo en este momento los versículos que estamos tocando, puede observar de que en todos los ejemplos de conversión que hemos mencionado, y es más, todos los ejemplos de conversión que hay en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, no es simplemente tener fe, no es simplemente creer, sino que implica de que la persona tiene que accionar su fe. Entonces, ¿de qué manera? Y es muy importante mencionarlo, a través del bautismo. Entonces, hay muchas personas que hoy en día, volvemos a repetir, de que únicamente quieren creer, pero ellos quieren obedecer a Dios a su manera. Entonces, diciendo, no, yo con que crea nada más, ¿verdad? Entonces, yo no necesito hacer nada más. Entonces, pero, ¿y qué hacemos entonces con todos los ejemplos bíblicos que hemos estado tocando en esta noche? No podemos desaparecer los ejemplos bíblicos, ¿verdad? Y nuestro deber es enseñarle a usted lo que dice la Escritura, ¿verdad? Ahora bien, usted teniendo conocimiento pleno de lo que dice la Escritura, usted escuchando, usted revisando los versículos que hemos estado tocando, si usted sigue con el mismo pensamiento de que lo único que tiene que hacer es creer, y que de esa manera usted va a heredar la vida eterna, de que de esa manera usted se va a ir al cielo, pues déjeme decirle de que usted sería el oidor olvidadizo. Entonces, que usted sabe lo que tiene que hacer y no lo quiere hacer, que usted sabe perfectamente lo que hay que hacer, pero no le interesa hacerlo. ¿Por qué? Porque entre más acomodado esté el cristianismo hoy en día, a la gente le gusta más, hermano. Sí. Entre más se acomodan las personas, a la gente le gusta más. Entonces, si se le dice a la gente, no importa, con que usted crea ahí en su casa, no hay problema. Encantada la gente, ¿verdad? Feliz de la vida. Pero si se le dice a las personas que no es únicamente creer, sino que tienen que obedecer a Dios,
y una vez que se han bautizado tienen que seguir obedeciendo a Dios hasta que se mueran o hasta el día en que Cristo Jesús venga por segunda vez. Ya como que las personas comienzan, ya no les gusta y comienzan a decir, ay, es que el camino del Señor es difícil. No, es que eso es el camino del Señor y requiere compromiso. Claro que requiere compromiso. Y entonces, eso es lo que la gente no quiere. La gente le tiene miedo temor al compromiso con el Señor. Sí. Exactamente. Entonces, y por eso de repente pues ya nos ha pasado que nosotros evangelizamos semana a semana a muchas personas y resulta pues de que hay personas que sí obedecen, pero hay personas que dicen, lo voy a pensar. No, es que eso con las cosas de Dios no se juega. No, que tal vez más adelante. No, que estoy muy joven. No, que estoy trabajando. No, que... Y comienzan a poner un montón de excusas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano no quiere compromiso con Dios. Entonces, si el ser humano entiende realmente y quiere compromiso con Dios, va a entender que es necesario tener fe, pero va a entender que es necesario llevar una vida llena de obediencia al Señor. Entonces, vuelvo a repetir, hasta que el día en que ese ser humano desaparezca de este mundo o hasta el día en que Cristo Jesús venga por segunda vez, ¿verdad? En pocas palabras, si usted nos visita a nosotros, si usted va a la iglesia de Cristo, usted lo que va a ver van a ser hijos de Dios, personas que han tenido la suficiente humildad para reconocer de que no dependen únicamente de ellos mismos, sino que dependen de Dios y que están en una lucha constante día con día. Entonces, que están buscando obedecer al Señor semana a semana, día con día. Entonces, ¿para qué? Para poder estar allá en el cielo con el Señor. Entonces, no se trató únicamente de creer, no se trató únicamente de bautizarse y hasta ahí nomás llegó el asunto. No, la vida de obediencia tiene que ser de manera constante. El cristianismo tiene que ir marchando, día con día, tiene que ir progresando, tiene que ir avanzando. Entonces, si a usted le han dicho que el cristianismo es únicamente creer y estar estancado ahí, esperando a que venga Cristo, pues ahí se va a quedar esperando la venida del Señor Jesucristo. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, pues lamentablemente usted no se va a poder ir con Él, porque no quiere llevar una vida de obediencia, porque le tiene temor al compromiso, entonces porque prefiere vivir bajo sus propias concupiscencias. ¿Man? Entonces, concluimos nuevamente la importancia de la obediencia. O sea, no basta solo creer, hay que obedecer. Y mucha gente pues no quiere el compromiso con el Señor. Lastimosamente así es. Si usted es de aquellas personas que no quiere compromiso con el Señor, piense en su vida espiritual. Piense qué tal el Señor le hace el llamado en estos días. Qué tal el Señor lo llama, porque la vida está en las manos del Señor. Qué tal el Señor decide ya no darle más vida y usted no está a cuentas con Él. Entonces, analícelo, piénselo. Otro punto muy importante. Nadie que yo conozca argumenta que las personas son salvas en la ausencia de la fe. Todos sabemos el pasaje que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el punto crucial de todo lo que venimos hablando, principalmente basados en este versículo de Efesios capítulo 2, versículo 8, es que muchos enseñan que, dice Efesios 2, versículo 8, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mucha gente cree que Dios le da la fe a usted. Ese es un punto. Muchas iglesias creen que Dios es el que le da la fe a usted. Si usted cree, es porque Dios le dio a usted el don de que usted creyera. Si usted no cree, es porque Dios no le ha dado a usted el don de que usted crea. Entonces, me explico. Entonces, nosotros consideramos por los términos griegos y por la cuestión del artículo, consideramos que no se está refiriendo a la fe como el don que Dios da. No se le puede aplicar a él por las normas del griego, porque nosotros consideramos que en este pronombre particular no puede ser aplicada a la fe, sino más bien a la gracia. El don, Dios ha dado la gracia como un don, como un regalo, pero la fe es algo que usted tiene que producirla. La fe es algo que usted tiene que creer, no es algo que Dios se lo va a dar. Muchos enseñan que la fe es algo que Dios la da. Por ejemplo, la fe es un don que Dios tiene que entregarles. Uno solamente debe esperar hasta que Dios le dé este don particular para que usted crea y se salva. Muchos creen, hermano Quiroz, que Dios es quien les da el don para creer, y de esta manera enseña
de que usted ha sido predestinado para salvación, porque Dios ya le había dado a usted, aún antes de que usted naciera, este don para que usted creyera. Y todo aquel que no se salva es porque Dios no les ha dado este don. ¿Qué le parece? ¿Cómo interpretan este versículo? Muchas iglesias. Es bien interesante porque, como hemos mencionado tantas veces a través de diferentes programas, la mala interpretación de los versículos bíblicos, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, la Biblia es muy entendible, entonces, y bastante clara, pero a veces las personas vienen y tratan de enredarse a ellos mismos para su propio beneficio, como siempre, y también de enredar a los demás, ¿verdad? Volvemos al punto de que las personas, pues, quieren obedecer a Dios siempre a la manera como ellos quieren, entonces, y no a la manera como Dios realmente lo manifiesta, que lo hagan. Entonces, leer la palabra del Señor, todos tenemos acceso a leer la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, pero no se trata únicamente de leerla como que usted lee el periódico, sino de también saber interpretarla, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto. De esa manera no va a poder ir al cielo. Si usted va a una iglesia y le están explicando, le están enseñando de esa manera, le están enseñando de una manera incorrecta. Y es ahí donde usted tiene que tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir, la palabra del Señor no se lee como cuando usted lee el periódico y vio las noticias y ya. No se trata de eso. Se trata de leerla y de saberla interpretar. ¿De qué manera? No a la manera como yo quiera, sino a la manera como Dios realmente enseña de esa manera, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios realmente quiso decir? Entonces, no tratando de ponerla favorable para poder acomodarme yo, o para poder acomodarla a mi manera, ¿verdad? Sino que soy yo el que tiene que adaptarse, a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, pero si seguimos intentando adaptar la palabra del Señor a nosotros, pues simple y sencillamente lo estaríamos haciendo mal. Entonces, y moriríamos engañados, que ese es el problema, y considero que ese va a seguir siendo el problema por mucho tiempo hasta que venga el Señor Jesucristo, donde las personas no quieren poner en primer lugar a Dios, sino quieren poner en primer lugar sus propios razonamientos. Entonces, donde pues la razón humana es bastante diminuta comparada al razonamiento divino de parte del Señor. Recordemos que el Señor tiene todo el conocimiento. Entonces, y si Él nos ha dejado la Escritura es para que nosotros nos podamos guiar por ella, entonces no para que ella se guíe por nosotros, muy importante mencionar, entonces, sino para que nosotros nos dejemos guiar a través de la palabra del Señor, pero de manera correcta. ¿Man? Es interesante, hermano, porque vamos a darle varios versículos ahorita, vamos a analizar en el tiempo que tenemos varios textos donde se logra ver en las Escrituras que la fe no es algo que Dios le da a usted, sino que es algo que usted produce, que usted decide creer o no. O sea, Dios no decide por usted, porque si fuese que Dios le da a uno el don de creer, entonces todos nos salvaríamos, porque Dios quiere que todos se salven, entonces nadie se condenaría. Pero el punto es que nosotros sabemos, por experiencia hemos visto que hay hombres malvados que han ido o han muerto sin conocer al Señor, sino más bien rechazándolo rotundamente. Entonces, si fuera que Dios da el don de creer, se lo daría a todo el mundo, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Pero lo que nosotros queremos enseñarle es que usted tiene que creer, en usted tiene que nacer, o sea, la creencia, la fe, no es algo que Dios se lo va a dar, es algo que usted tiene que producir en usted mismo, no como lo enseñan en muchas iglesias que no, Dios le va a dar esto a usted. No, esto es algo que usted tiene que producirlo. ¿Por qué? Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 28, dice: entonces le dijeron, ¿qué haremos o qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Son unos judíos que le están preguntando al Señor Jesucristo qué tienen que hacer ellos para poner en práctica las obras de Dios. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Dice, respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean. No como algo que Dios se lo ha dado, sino como algo que tiene que producirse en el corazón del ser humano. Ustedes tienen que creer en aquel al cual el Señor ha enviado, en este caso el Señor Jesucristo. Pero ustedes tienen que creer. Es más, el creer es un mandamiento. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23.
dice la palabra del Señor. Y este es su mandamiento. Primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. O sea, creer es un mandamiento. Usted tiene que creer. Y el mandamiento es una orden, es algo que se le ha mandado a usted. Entonces usted decide si cree o no cree. Porque aquí, hermano, logramos ver en este versículo que el mandamiento de Dios es que creamos en el Señor Jesucristo. O sea, no piense usted como mucha gente piensa, de que Dios lo ha elegido a usted y a unos para salvación y a otros para condenación. No, todos podemos creer, todos podemos ser salvos por la gracia del Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que la Escritura dice, eso es lo que la Escritura enseña. O sea, mucha gente piensa, ¿y si Dios no me ha escogido a mí? ¿Y si Dios no me ha predestinado a mí para ser salvo? Por más que yo me esfuerce, igual me voy a condenar. No, eso no es así. La fe es un mandamiento y usted decide creer o no creer. Lastimosamente, lo que sucede en la actualidad es que mucha gente ha decidido no creer en el Señor. Mucha gente ha decidido darle la espalda al Señor. El Señor tiene toda la intención de que usted no se muera en sus pecados. Dios tiene todo el deseo de que usted pueda ser salvo. Dios tiene toda la intención de que usted se reconcilie con Él, pero hay mucha gente que no está tomando en cuenta al Señor. Vive de una manera desordenada, vive de una manera que desagrada al Señor, y de esa manera Dios no quiere que usted viva, porque si lo sorprende la muerte, usted se va a condenar, y Dios no quiere la muerte del impío. Él más bien manda a todo el mundo, en todo lugar, que se arrepientan. Y de arrepentirse, creer, eso es algo que usted lo decide. Y nosotros queremos que usted decida para el Señor, que usted decida estar a cuentas con el Señor, que usted ya no viva una vida desordenada y vacía, sino que usted esté a cuentas con el Señor. El Señor por su gracia lo va a salvar, aunque usted no lo merezca. Usted me puede decir, es que yo soy muy malo, es que yo he hecho muchas cosas malas. Por la gracia del Señor usted puede ser salvo, usted puede reconciliarse con el Señor. Pero quiero decirle que eso es algo que usted lo va a decidir. Usted decide creer o no creer, usted decide salvarse o no salvarse. Esa es su decisión. Entonces, si usted toma en cuenta y medita sobre su vida y dice, me pondré a cuentas con el Señor lo va a recibir con los brazos abiertos. Pero lastimosamente, en la actualidad, mucha gente le da la espalda al Señor. Nadie quiere estar a cuentas con Él. ¿Por qué? Ya lo dijimos anteriormente, la gente no quiere compromisos con el Señor. La gente quiere vivir un evangelio light, sin esfuerzo, sin dedicación, sin cargar la cruz, sin esforzarse. Eso no es el evangelio. El evangelio no es eso. El evangelio requiere dedicación, esfuerzo, entrega. Hay que negarse a sí mismo para poder ser siervo y discípulo del Señor. Así que le hacemos un llamado a que esté a cuentas con el Señor. La gracia del Señor es muy grande, pero usted decide creer o no creer. Usted decide si hoy quiere obedecer o no quiere obedecer, pero le hacemos el llamado a que se ponga a cuentas con el Señor. Hermano. Muy bien. Agradecemos grandemente su tiempo, el tiempo que nos dedican cada domingo, ¿verdad? Bueno, principalmente el tiempo que le dedican a Dios, ¿verdad? En esta hora. Entonces, porque no es a nosotros, sino a Dios. Nosotros simplemente somos comunicadores de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, esperamos pues de que el mensaje haya sido de edificación, de que no únicamente lo escuche, sino de que lo pueda poner en práctica, ¿verdad? Que es lo más importante, de que usted se ponga a cuentas con el Señor, porque usted no sabe cuándo usted va a partir de este mundo, cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Agradecemos su tiempo, le invitamos a nuestras congregaciones en Barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos, Iglesia de Cristo,
en el barrio Santa Marta, también la Iglesia de Cristo en la colonia Mata de los Villares San Miguel, una cuadra hacia arriba, ahí le estamos invitando. Si ahí están nuestros números telefónicos, si usted quiere contactarse con nosotros también para poder estudiar la palabra del Señor, pues nosotros vamos a estarle atendiendo, ¿verdad? Entonces igualmente enviamos un saludo fraternal a usted que siempre nos sintoniza y también a nuestros hermanos de la iglesia que sabemos de que siempre nos ven. Sin más que agregar, pues que pase una feliz noche, un buen inicio de semana y que Dios le bendiga grandemente. Amén. Bendiciones.